Para iniciar, Padre, te damos muchas gracias por tu bondad y cuidado hacia nosotros, por darnos la oportunidad, Padre, de tomar este tiempo para buscar tu rostro, Señor, caminar contigo y poder, Padre, seguir estudiando tu palabra. Danos sabiduría, líbranos de todo mal y te pedimos que nos permitas descansar, Señor, en ti, Padre, poder descansar en tu obra, Señor, y que tú sigas cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bien, dice el texto. Conforme avanzamos en la exposición que la carta hace de la obra de Jesucristo, nos vamos enterando que detrás del concepto básico del Evangelio que conocemos, es decir, de todo el mensaje que se nos ha enseñado, el cual nos fue predicado cuando venimos a Cristo, se halla toda una obra con grandes implicaciones para una vida renovada, para una fe sólida, sustentada en un pacto firme que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, hay mucho más detrás del mensaje de evangelio que escuchamos, hay cosas que están sustentando todo esto. Dice, para el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham y a todos sus hijos conforme a la fe y la promesa, es decir, los creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, hoy continuaremos con el tema de la obra de Cristo, el santuario celestial, e incluso veremos bases importantes para una escatología clara y definida que no divaga en sensacionalismos que se alejan de la palabra de Dios. Ok, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Y vamos a leer estos pasajes, creo que se oye con el de la cámara, ¿verdad? Ok. 28. No fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que nuestros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera en que está establecida para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok, entonces, vamos a ver hoy sobre un pacto definitivo. Y dice, una vez que hemos estudiado sobre la importancia de la sangre derramada de Cristo para el inicio del nuevo pacto, consideremos la frase que viene ahí en el versículo donde iniciamos, el 23. La frase dice, las representaciones de las cosas en los cielos. ¿Ok? Que era necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Bueno, esto incluye dos cosas. Primero, las representaciones. Luego, lo cual, bueno, ok, las representaciones, ¿a qué se refieren? A lo que hay en los versículos 19 al 21 que vimos la clase pasada. Es decir, las cosas que menciona que fueron
purificadas, dice el versículo 23, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Entonces vamos a ver de qué manera y qué cosas fueron purificadas. Y en el versículo 19 dice que cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció ¿qué cosas? El libro, ok. Entonces, ahí donde dice, es decir, el libro. Obviamente se refiere al libro de la ley. Lo siguiente que es el pueblo. Ok. Roció el libro y a todo el pueblo. Ok, ahí entonces el libro, el pueblo. Luego más abajo en el 21 dice que incluye el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Ok, esto es lo que Moisés purificó. Y por el otro lado, esas son las representaciones de las cosas de los cielos. ¿Ok? De las cosas en los cielos. Por el otro lado están las cosas en los cielos, o sea, los originales. Ahora, era necesario que las representaciones fueran purificadas por medio de la sangre, ¿ok? Por medio de la sangre de los, en el 19 viene ahí, ok, primero becerros, de la sangre de los becerros y machos cabríos y con, ok, ¿y qué más? Agua, lana escarlata e hisopo. Ok, de hecho el autor de la carta hizo una combinación, vimos la vez pasada, de dos pasajes. Ok, unos fueron rociados con agua, otros fueron rociados con sangre. Pero esto finalmente se aplicó a las representaciones de las cosas en los cielos. Ahora, esto entonces a las cosas aquí en la tierra. Pero era necesario que las cosas en los cielos fueran purificadas con, según el versículo 23, ok, con mejores sacrificios. A lo largo de estos pasajes no ha dejado de hacer una comparación. Las realidades en la tierra y las cosas en los cielos es una especie de comparación. El antiguo pacto contenía las representaciones aquí en la tierra, las realidades en los cielos pertenecen al nuevo pacto. Entonces, aquí entramos a esto y dice, aquí debemos aclarar dos cosas. Primero, el pueblo de Israel aquí, en este pasaje, es una representación de la iglesia, es decir, cuando hablamos de las cosas, de las representaciones, hablamos del libro y hablamos del pueblo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo el pueblo de Israel era una representación? ¿Una representación de qué? Bueno, es una representación de la iglesia, aunque ellos mismos son parte de ella, o sea, son parte de la iglesia. Son parte del pueblo llamado a salir, lo que hemos visto que significa iglesia, pero que no habían nacido de nuevo. Ellos no participaban de la presencia del Espíritu en cada uno, no habían nacido de nuevo y aún no disfrutaban de la entrada a la presencia de Dios como ahora lo hacemos debido a la obra de Cristo. Estaban en el antiguo pacto, eran una representación de la iglesia, pero ya ellos mismos eran parte de la iglesia. Porque recuerden, la iglesia viene desde Abraham. Entonces, dice, la segunda cosa es la purificación de las realidades espirituales o de las cosas espirituales o celestiales, pues pareciera una necesidad extraña que estas cosas, estando en el cielo,
debiesen ser purificadas. ¿Por qué se habría de purificar algo en el cielo si está en el cielo y no en la tierra? Acerca de esto debemos considerar el sentido de dedicación o consagración de los versículos previos, porque en realidad donde dice que estas cosas fueron purificadas, nos lo dice hasta el versículo 23, pero del 19 al 22 está hablando más de una inauguración de un pacto que tendría el sentido más de una dedicación o consagración. Entonces, dice, debemos considerar el sentido de dedicación o consagración de los versículos previos y que ahora es aplicada al nuevo pacto. Y esta consagración tiene que ver con nuestra nueva posición ante Dios por la entrada que ahora tenemos en Cristo a su presencia. Es decir, los consagrados fuimos nosotros por la obra de Cristo. Y al entrar en la presencia de Dios pertenecemos a las cosas celestiales, por ponerlo de esta manera. Ok. Bueno, ahora avanzando en el pasaje, ya pasando al versículo 24, dice, recordemos que anteriormente hemos visto que el santuario al que Jesús entró no fue el terrenal, ya 2 veces hemos visto ese tema. La copia que Moisés edificó de un original en los cielos que se le mostró. Es decir, Jesús no entró a ese tabernáculo. Una vez más, la carta nos señala esta distinción, empezando ahora con el propósito de señalarnos a dónde no entró Cristo. Por eso dice el versículo, Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos. No entró al santuario hecho por manos. Dice ahí una representación del verdadero. Una representación del verdadero. Entonces, Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, que es una representación del verdadero. Aquí nos detenemos para preguntar, ¿cuál es el sentido de este señalamiento? ¿Por qué tiene que señalarnos nuevamente esto que ya nos ha dicho, que Cristo no había entrado a ese tabernáculo? Dice, dado el momento en que se hace. Para ello, tomemos en cuenta que se ha estado llevando a cabo una comparación entre los dos pactos. El primero fue inaugurado derramando sangre de animales para santificar objetos que eran una representación. El nuevo pacto se inaugura también con sangre, pero no de animales, sino la sangre misma de Jesucristo, ofrecida por él mismo, no para santificar representaciones, sino las realidades que fueron representadas en la tierra. ¿Sí me explico en esto? Y de este modo enfatiza la importancia del santuario al que sí entró. Ok, Cristo entró ¿en dónde? En el cielo mismo. Ok. En la segunda mitad del versículo 24. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de ¿quién? De Dios, ok. Ok, Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ya que este tema ha sido mencionado varias veces, es bueno considerar que ya sea que literalmente hay un santuario en los cielos, algunos autores no consideran que hay tal cosa como que en todo el cielo haya ahí un santuario que fue el que se le mostró a Moisés, sino que realmente fue una representación o una figura que Dios usó para que Moisés hiciera el tabernáculo y la usa ahora el escritor de Hebreos. Pero dice, ya sea que literalmente hay un santuario en los cielos, o sea solo una figura utilizada en los diferentes pasajes, la realidad es que esto es una forma de exponer la gloria de Dios en relación con nuestra salvación. Es decir, Jesús entra a la presencia de Dios con su sangre, pero en los cielos, y esto podemos tomarlo de una manera literal, pero dice, respecto a esto, al describir el día final, vamos a Apocalipsis 11:19.
Ok, quien lo tenga lo puede leer. ¿A quién le toca leer? Ok, hermano. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y entonces, este pasaje dice que el templo de Dios está en el cielo y es nuevamente esta figura del templo de Dios en el cielo. ¿Qué pasó con él? Fue abierto. Y vamos desde la perspectiva de que Apocalipsis es una historia que se repite 7 veces, cada vez más de lo terrenal a lo celestial, como aplican esa interpretación varios autores. En el capítulo 11 llega al final, de hecho, de una división en la parte que se divide del capítulo 1 al 11 y luego viene del 12 al 22. Entonces, en el 11 nos marca el día final, luego vuelve a empezar la historia desde el aspecto espiritual. Bueno, en Apocalipsis dice que esto señalando el final de los tiempos, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto, o sea, el arca del pacto, ¿verdad? Se veía en su templo. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, una fuerte granizada. Ok. Bueno, entonces vemos que este cuadro del templo que es mostrado a Moisés, que habla el autor de Hebreos, también señalado en Apocalipsis. A final de cuentas, el punto relevante es que en su sacrificio, Jesucristo no necesitó entrar al santuario en Jerusalén, pues su sacrificio correspondía al de un sacerdote eterno para un rescate eterno y un pacto eterno, por lo tanto entró al santuario original, el celestial. Entonces, entendemos la diferencia. El sumo sacerdote, de acuerdo al primer pacto, entraba al santuario en la tierra, entraba, era un sacerdote temporal en lo que vivía y después vendría un sucesor y su rescate era anual, daba un perdón temporal de pecados. El pacto, por lo tanto, era temporal, pero en Cristo vemos que es un sacerdote eterno, de un rescate eterno, un pacto eterno, y por lo tanto esto se tiene que aplicar en los cielos. Ok, continuando con la comparación, no sé si hay preguntas aquí, o vamos bien. Ok, continuando con la comparación que la carta hace en cuanto a los dos pactos, también nos dice que Jesús entró en este santuario celestial no para ofrecerse a sí mismo. Estamos en el versículo 25. Muchas veces. No para ofrecerse a sí mismo, muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año, ¿ok? Cada año con sangre ajena, ¿ok? Con sangre ajena. No era la suya, sino era la de los animales que habían sido sacrificados. Ok, anteriormente vimos una comparación entre los dos sacerdotes, para ello vamos a Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, inocente e inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados
y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ok, entonces el pasaje nos dice, en esta comparación dice, vimos que nos convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote que no necesita, como los otros sacerdotes, los del primer pacto, ofrecer sacrificios diariamente o diarios. No necesita ofrecer sacrificios diariamente. Porque Jesús hizo esto una vez para siempre. Jesús hizo esto una vez para siempre. O sea, de manera definitiva. Porque la ley designa como sumos sacerdotes, yendo un poco más abajo en los pasajes, a hombres como los cataloga, débiles, ahí en el versículo 28. Designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y cuando habla del Hijo hecho perfecto, recordamos que Él fue perfeccionado a través de su sacrificio y de el quebrantamiento. Bueno, ya que las diferencias entre ambos pactos son muchas y muy trascendentes para nuestra vida como cristianos, es muy importante que a través de ellas, de estas diferencias que estamos viendo, lleguemos a una correcta comprensión de lo que Dios nos ha concedido en el nuevo pacto. Pues este nuevo pacto no es una simple mejora a un pacto anterior, ni es el establecimiento de una nueva serie de reglas similares. Es decir, como algunos dicen, Dios cambia un día de descanso por otro día de descanso. No, hay un con aspectos como el nuevo nacimiento, ser nueva criatura. Ok, por esa razón, volviendo al capítulo 9, ahora al versículo 26, a la mitad del versículo 26, dice, por esa razón, en lugar de que Cristo tuviera que sufrir muchas veces, la misa, es el sacrificio constante de Cristo y bajo esta teología, Cristo es sacrificado cada vez que se celebra la misa, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo que está diciendo. Cristo tuviera que sufrir muchas veces. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente a sacrificar y a sacrificar, cosa que ya en el capítulo 6 vimos que ya no se puede sacrificar nuevamente a Cristo. Bueno, lo que Cristo hizo, a diferencia de esto, lo que Cristo hizo fue que una sola vez, ¿ok? Una sola vez en este tiempo, y tuve que agregar esa frasecita en este tiempo, porque lo llama la consumación de los siglos. Este tiempo es la consumación de los siglos. En el versículo 26 dice, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por medio de su propio sacrificio. Ahora, ¿qué significa? Esto es una solución definitiva. No puede ser una solución temporal. Cristo nos da salvación y esa salvación es definitiva. El perdón de los pecados es definitivo, pero por eso no se limita solo a perdonar los pecados, sino que nos transforma, nos da el nuevo nacimiento, nos da el Espíritu y nos capacita con todo lo que Él nos concede para llegar a la meta que Él nos ha puesto. Por eso no hablamos de un retroceso en el que, bueno, si esto fuera solo temporal, sí, la salvación se perdería,
porque nosotros no seríamos capaces de retenerla, no en nuestros medios, y entonces estaríamos perdiendo la salvación y no hubiera sido una salvación definitiva en un pacto definitivo. Lo que Cristo hizo fue destruir el pecado por medio de su propio sacrificio, y aunque esto muchos dirían, bueno, pero todavía existe el pecado. Sí, pero nosotros hemos muerto al pecado y por esa razón tenemos que vivir de esa manera, como alguien que ya es libre del pecado. El pecado ya no domina sobre nosotros, aunque todavía somos susceptibles de pecar. Pero entonces dice que Él destruyó el pecado por medio de su propio sacrificio. Ahora, hablando sobre el término, dice respecto al término consumación de los siglos, es muy importante entender lo que esto significa a fin de no estar inventando escatologías fuera del contexto bíblico. Vamos a ver primera los Corintios 10:11 y luego primera de Juan 2:18. Serían como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ok, entonces aquí nos dice que a nosotros nos ha llegado el fin de los siglos. Aquí lo llama la consumación de los siglos, el fin de los siglos. Ahorita vamos a hablar sobre a qué se refiere esto. Y luego primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros dices que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, entonces aquí nos señala que ya es, bueno, ahí dice la última hora, o le pueden poner el último tiempo. La última hora, el último tiempo, dice Juan. Entonces tenemos por un lado el fin de los siglos, por el otro lado la última hora, la consumación de los siglos, es como se está señalando a este tiempo. Además de eso, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, entonces aquí hace una interesante revelación, porque en realidad es el pasaje donde nos revela esto, al decirnos que los profetas que profetizaron sobre el sacrificio de Cristo deseaban saber a qué tiempo se referían y se les reveló que esto no era para ellos, sino para nosotros. No era para ellos, sino para nosotros. Ok, ahora, el tema aquí es el hecho de que en esto vemos que todo lo anterior servía para este tiempo. Y por este tiempo nos referimos a desde que Cristo asciende a los cielos hasta que Cristo vuelva por segunda ocasión. Todas las generaciones que han pasado estamos en los últimos tiempos, en la consumación de los siglos, en la última hora o el último tiempo. Pero como dice aquí, todos estos señalamientos se refieren al hecho de que en Cristo, al iniciar el nuevo pacto, se dio el cumplimiento pleno del propósito eterno de Dios para su pueblo. Es decir, cada pacto ha sido una dispensación. El primer pacto por dispensación se entiende la forma en que Dios se relaciona con el ser humano. La primer dispensación fue del primer pacto, como Dios se relacionó, y en el nuevo pacto hay un cambio. Por eso algunos cuando cuestionan dicen, bueno,
¿Por qué en el Antiguo Testamento dice esto, dice aquello, etcétera? Bueno, hay un cambio. Ahora vivimos de una manera distinta porque hay un nuevo pacto, por lo tanto hay una nueva forma de relación con Dios que no existía antes. Ya se ha dado y por eso al empezar el nuevo pacto se ha cumplido el tiempo y ahora vivimos en el cumplimiento de los tiempos o en lo que Juan llama la última hora. Bueno, entonces, como dice aquí, es decir, cada pacto ha sido una dispensación y por lo tanto ya no esperamos otra dispensación más, pues el nuevo pacto es la posición definitiva de todas las cosas. Sí, todavía hemos de morir e ir a la presencia de Dios, pero Dios ya no va a hacer cambios en cuanto a eso, sino que cuando Cristo venga será el final de las cosas, pero las cosas van a quedar en la dispensación que estamos ahora. Es decir, este nuevo pacto ya no va a terminar, esta relación con Dios ya no va a cambiar, etcétera. Todo lo que ya el nuevo pacto estableció ya lo tenemos nosotros. Es cierto, aquí en la tierra no lo vemos cumplido totalmente, pero ya nacimos de nuevo, ya tenemos las primicias del Espíritu Santo, ya entramos a la presencia de Dios y cuando muramos iremos a hacer eso ya de una manera plena. Ahora, dice, por esa razón está decretado que los hombres mueran, ¿ok? Que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ya no hay tiempo para otra cosa. Un ser humano muere y va al juicio. Y solo muere una vez y va después de esto al juicio. Ahora, esto está ligado con la siguiente parte, el siguiente versículo, pero dice, aunque no todos los cristianos tienen claro esto, porque hay cristianos que dicen, ¿y nosotros cómo vamos a ir al juicio? Nosotros estamos libres del juicio. Vamos a 2 Corintios 5:10. Ese le toca a Natán. 2 Corintios 5:10. No me refería a la gente inmoral. Segunda. Primera vez. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, entonces dice que todos nosotros debemos comparecer. Todos. Pablo se incluía y nos incluye a nosotros. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal. Comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sin embargo, hablando sobre el juicio, vamos a Primera de Juan 4:17. ¿Quién lo lee? Luis. En esto se perfecciona el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ok, entonces nos dice que el amor en nosotros se perfecciona para que tengamos confianza en el día de qué. Ok, entonces vamos a ir al juicio, pero vamos con confianza, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Jesús es, así somos también nosotros
en este mundo. Este es el sentido de llegar a ser la imagen de Cristo. Es el sentido de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de poner en práctica sus enseñanzas, ser su discípulo, para ser moldeados a su imagen, para que se diga de nosotros que así como Él ha sido, así también nosotros somos en este mundo. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esta parte? Bueno, dice, y del mismo modo como nosotros morimos una sola vez, Jesús una sola vez, dice, habiendo sido ofrecido una sola vez, porque hace una equivalencia el versículo 27 y el 28. Los hombres mueren una sola vez, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, Cristo ha sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Su primera venida fue en relación con el pecado porque pagó por él. En la segunda venida ya no tiene ningún tipo de relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Ahora, terminamos entendiendo esto. Cristo volverá ya no para perdonar pecados, sino para hacer efectiva nuestra salvación. ¿La salvación de cuántos? De muchos, ¿verdad? Hay varios pasajes, con estos son con los que vamos a terminar, que nos hablan sobre esta salvación de muchos. Isaías 53, 11 al 12. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Ok, entonces Jesús llevó el pecado de muchos, no de todos. Y esto claramente lo dice Isaías, claramente lo dice Hebreos. Jesús llevó el pecado de muchos. Mateo 20, 28. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, en rescate por muchos también. Y Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, Jesús derramó su sangre por muchos, no por todos. Y Hebreos 2:10. Quien lo encuentre, lo encuentre. Porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los pedagogos, por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, entonces dice, llevando muchos hijos a la gloria. Esta doctrina se llama la expiación limitada, que nos da a entender, por lo menos tenemos el pasaje original de Hebreos, luego Isaías, Mateo, 2 pasajes de Mateo, Hebreos, por lo menos tenemos ahí 5 pasajes que nos dicen que Cristo murió por muchos, no por todos, que Cristo llevó el pecado de muchos, no de todos. Por eso esta doctrina se llama la expiación limitada. Esos muchos son los que han sido llamados a salvación y lo esperan ansiosamente. Por no pueden llenar el último. Que ponga ahí, ansiosamente. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ok, entonces, por eso al principio decíamos que hoy incluso terminamos con ciertas enseñanzas escatológicas. Estamos en el último tiempo.
El último tiempo puede durar todavía 1000 años más, puede durar media hora más. El asunto es que empieza desde que inicia el nuevo pacto hasta que Jesucristo vuelva, y entonces es donde empieza a ocurrir todas estas acciones escatológicas que leemos en la Biblia. El otro punto que vimos es que Jesús derramó su sangre por muchos y llevó el pecado de muchos. Entonces, esto pues nos hace dar gracias a Dios que finalmente dentro de esos muchos fuimos incluidos nosotros. El domingo, si Dios nos permite, en la conferencia estaremos hablando sobre la elección de Dios. Ok, entonces, si no hay preguntas, o si hay, con toda confianza, pero si no, pues vamos a orar. Compartíamos sobre la salud de nuestra hermana Valeria. Están enviándole a hacer análisis para confirmar si efectivamente tiene este tumor en la cabeza, y pues vamos a ponerlo en las manos de Dios, y a cada uno de nuestros hermanos o hermanas que han estado delicadas de salud, que son varios, y le damos gracias a Dios porque ayer nos decía Gaby que su sobrino Michel, que estaba hospitalizado, que había tenido esta infección en los intestinos, pues ya está en su casa, gracias a Dios. Eso significa que ya es un avance, ya es pues es respuesta también a la oración que hemos estado llevando delante de nuestro Dios. Así es que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te agradecemos el poder tener este tiempo, este culto, Señor, delante de tu presencia, para meditar en tu palabra, Señor, para analizar qué es lo que tú, Señor, esperas de nosotros, lo que estás llevando a cabo, Señor, lo que nos has concedido por encima de todas las cosas, Señor, lo que tú has hecho para que nosotros tengamos esta comunión contigo. Y por qué razón ahora, Padre, podemos entrar delante de tu presencia, Señor, teniendo, Señor, esta comunión como hijos tuyos, Señor, al entender la obra de tu Hijo Jesucristo y todo lo que esta obra ha implicado, todo lo que Él cumplió al morir en la cruz, Señor, como recién lo ha recordado el mundo, aunque no comprenda esta obra. Te damos muchas gracias, Padre, porque en verdad, Señor, estamos en tus manos y confiamos que tú llevas a cabo tu palabra, que tú cumples tu propósito, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que ninguna de las cosas que tú has hecho en tu obra quedará fuera de todo el plan que tú tienes, Señor. Por eso te damos gracias y por eso rogamos misericordia para cada una de nuestras hermanas que ha estado delicada de salud, Señor. Te pedimos porque tú tengas misericordia de sus vidas, Señor. Oramos también, Padre, porque tú tengas misericordia de Carla en su embarazo, Señor, y pongas todos los medios para que ella llegue a buen término junto con esta bebé. Señor, ponemos en tus manos la salud de nuestra hermana Valeria también, Padre, para que tú, Señor, hagas tu obra sobre su vida, sobre su cuerpo. Señor, también conoces la salud de cada una de nuestras demás hermanas, Señor. Te pedimos porque tú obres en sus vidas, en su salud, Señor, y te pedimos, Padre, porque tú tengas misericordia, Señor, de cada una de ellas, dando fortaleza, Señor, por estos resultados de los análisis de Valeria. Ponemos en tus manos, te pedimos que sea tu gracia la que se manifieste y tú fortalezcas el corazón de nuestra hermana, Señor, así como el de cada uno de los familiares por los que hemos estado orando también, Señor. Algunos te conocen, otros no te conocen, pero que cada uno pueda venir al conocimiento de tu palabra. Te damos gracias por el avance que ha tenido Michelle, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y has estado respondiendo a ella. No te apartes de nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones, Señor, sigue obrando en la vida de la iglesia, Señor,